Invitado aquí en el estudio es el secretario general del sindicato UGT, Pepe Álvarez. Pepe Álvarez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí, por la visita y por compartir unos minutos esta mañana con nosotros. A vosotros, por favor. En la ronda del rey, con los representantes políticos, ¿deberían ir los sindicatos? Pues no sé si en la ronda del rey, creo que no. Pero yo creo que en estos momentos en la situación política, si no solo los sindicatos, si lo que podríamos denominar la sociedad civil tuviera un papel, pues posiblemente ayudara, ¿no? Yo encuentro que hay mucho ruido, que parece que hay movimiento de votos de personas, pero hay poco contenido. Y creo que para salir de la situación en la que estamos, y igual posibilitar que haya investidura, que se normalice la situación política, igual sería bueno que tuviéramos más contenido de programa de gobierno y que la ciudadanía empezara a presionar o a posicionarse, más que a presionar, en función de los contenidos, ¿no? Yo creo, sinceramente, que nos falta debate sobre contenidos en relación con un gobierno que tiene que ser plural. No me estoy refiriendo a la composición, me estoy refiriendo al programa. Que tiene que tener en cuenta a los ciudadanos, y los ciudadanos han dicho que quieren un programa de gobierno que no sea de un solo partido, que sea con contenidos de más de un partido, ¿no? Pero puestos a imaginar, ¿qué le diría usted al rey? Si le llamase a una ronda de consultas, le diría, Pepe, cuéntame. Y usted va y le dice. Pues la verdad es que no he tenido la ocasión de tener la reunión todavía con el rey para hablarle de cosas del sindicato y de la situación económica y social, pero yo creo que deberíamos de todos intentar no intentar estirar mucho de la monarquía en nuestro país, sobre todo si la queremos conservar, porque el papel del rey no puede ser un papel de participación en la vida política. Los problemas políticos los tiene que solventar los responsables políticos. La corona tiene un papel de árbitro, pero no de partícipe. Y a mí, en ese sentido, me parece que lo tenemos que respetar, sobre todo cuando hay momentos de más dificultad como el que tenemos, ¿no? Por tanto, no estoy tanto reclamando eso del rey, tampoco se lo reclamo a nadie, pero en todo caso me parece que los grupos políticos deberían de intentar introducir este elemento. A mí me causa sorpresa y en cierta medida me da lástima que no podamos entrar a discutir en la sociedad si el próximo gobierno va a tener un programa en el que podamos hablar de la reforma laboral, si vamos a poder mejorar la actual situación de las personas que han caído del convenio sectorial y que les han rebajado el salario del 50%, como las camareras de piso, que eso es una realidad poco discutible. Si vamos a poder hablar del salario mínimo interprofesional, si realmente en este país vamos a poder tomar alguna medida para que esta rotación de trabajos que no son temporales no tengan esta condición de temporales, por no hablar de los servicios de salud o del propio sistema educativo. Creo que eso animaría mucho más al país a integrarse en la vida política. Por contra, todo el mundo tiene la sensación, igual no es así, pero todo el mundo tiene la sensación que al final lo que estamos es discutiendo a ver qué silla cae por aquí o qué me llevo por allá. Yo creo que eso empobrece la política y no nos ayuda ni siquiera a poder, yo creo que visualizar de manera clara la posibilidad de un pacto de gobierno, ¿no? Ahora vamos con alguno de estos asuntos. Antes debatíamos en el tiempo de tertulia ese manifiesto, que es como lo último que ha llegado a la Crónica General de la Actualidad, 47 firmantes de todo tipo y condición. Destaca, por ejemplo, que hay 6 exministros socialistas, pero hay representantes de otros partidos, hay escritores, hay filósofos, hay magistrados. ¿Usted firmaría ese manifiesto?
a título personal, no lo sé, ¿le parece bien lo que mantiene y defiende ese manifiesto, que es básicamente le pide a los partidos que se pongan de acuerdo ya en lo que sea, pero ya? No, yo la verdad es que yo título personal no tengo. No. Porque yo soy el secretario general de la UGT y eso me requiere las 24 horas del día, todos los días del año. Por tanto, quiera o no, si alguien reclama mi firma, es mi condición de lo que represento, ¿no? Y yo no lo firmaría porque a mí me hace el efecto de que lo que conviene es el debate político. Y que ese manifiesto no sea de un grupo de personas muy inteligentes y que han tenido muchas responsabilidades, sino que sea un manifiesto que forme parte de los anhelos de la sociedad. A mí me parece que desde según qué comodidad es fácil en abstracto pedir un gobierno. Desde según la casa donde estés viviendo y de lo que entre en tu casa de ingresos económicos, seguramente que te gustaría que eso se hiciera con un programa en el que te puedas ver reflejado. Por lo tanto, a mí me parece que no hay urgencia, o hay mucha urgencia. Me es igual, me sirven las dos cuestiones. La había también en el mes de abril. Nosotros en el mes de abril lo estábamos reclamando. Y en todo caso, lo que hay urgencia es por solventar los problemas. Y yo me gustaría que mi país, aprovechando la pluralidad que hay en el Parlamento y esa voluntad de los ciudadanos de que se pongan de acuerdo y hablen de las cosas que le preocupan a la ciudadanía. Y me gustaría que las personas que han tenido responsabilidades en el país exijan que se hable de las cosas de la gente. Porque en abstracto pues puede ser que haya gente que le motive mucho esto, ¿no? A mí no me motiva nada. A mí me motiva mucho los españoles, me motiva mucho los problemas de las personas, pero esta cuestión abstracta no me motiva nada. Y si tiene que haber una cuestión abstracta, pues quizá lo tengamos que plantear de otra cosa. Si hay una situación de emergencia, pues vamos a hablar de una situación de emergencia. Pero si hablamos de un gobierno de mayorías, pues yo creo que el planteamiento tiene que ser de base. Yo también lo digo desde la perspectiva de una organización que le gustaría aportar en el futuro en el país más compromisos sociales permanentes de lo que se ha denominado o de lo que puede ser la derecha sociológica. A mí me gustaría aprovechar este momento para que el Partido Popular en su programa introduzca más elementos sociales. Y no lo hago porque tenga un cariño especial al Partido Popular o a otro partido político, lo hago sencillamente porque creo que es bueno en los países que tengan ese contenido social, ¿no? Yo siempre me ha gustado mucho y he admirado mucho a Alemania, porque Alemania, si gobierna la socialdemocracia, siempre hay un programa con contenido social, ¿no? Yo creo que eso también ahora pues, seguramente que podríamos arrastrar un poco al Partido Popular hacia esa posición. Y una cosa más, y le voy presentando a los compañeros de tertulia, y lo dibujábamos antes. Reforma laboral. El próximo gobierno, sea el que sea y sea cuando sea, tendrá sobre la mesa una reforma de la reforma laboral. ¿Hasta dónde está usted dispuesto a llegar también en esa negociación? Porque hay muchas partes implicadas. ¿Hasta dónde está dispuesto UGT a llegar en esa reforma de la reforma? Bueno, nosotros partimos de la base de que la reforma habría que derogarla. Las reformas, no una, las dos reformas, o sea, las dos son muchas, pero las de las dos etapas, para entendernos, y nos gustaría sustituirla por un acuerdo con la COE. O sea, que fuéramos capaces de hacer lo que se hace en los países avanzados desde el punto de vista tecnológico, con unas relaciones laborales fuertes, potentes, que es que los sindicatos y la patronal nos sentemos y pongamos las bases de lo que tiene que ser la negociación colectiva en nuestro país, etcétera, etcétera. En ese sentido es en el sentido que a mí me preocupa el momento político en el que estamos, porque yo creo que las reformas que hacemos desde las organizaciones sindicales, empresariales, son mucho más productivas para el país que las que pueden salir, con todos mis respetos, de los propios partidos, ¿no? Y en ese sentido,
pues tengo una cierta preocupación de que profundicen mucho y concreten cosas que después, con todos mis respetos, puede ser que a alguien le parezca que están muy bien, pero hablar de la mochila austríaca en nuestro país, pues a mí me parece que quien habla debería dar dos vueltas. El sistema productivo austríaco no es el español. Nosotros tenemos un sector servicios muy potente, tenemos un sector agrario muy potente. En Austria las empresas son empresas grandes. La mochila básicamente tenía el contenido ese de poder movilizar, que la gente se movilizara entre empresas, cosa que aquí no ocurre porque las empresas, los trabajadores querían poder moverse y no tenerlo en una empresa, sino poder llevárselo. Aquí nos ocurre lo contrario. O cuando se habla del sistema danés, pues estamos hablando de sistemas que no tienen nada en común. Una persona que trabaja con los parados en el INEM en Dinamarca, pues puede llevar 100 personas a su cargo para encontrarles trabajo, y en España estamos en torno a 2.500. Por tanto, a mí me parece que estos son temas que sería bueno que se pudieran discutir desde los agentes sociales, que creo que algo más en esta materia conocemos. Charlando con Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, y con 3 compañeros de tertulia. Ricardo Martín, cuando quieras. Sí, buenos días. Bueno, sabemos que la hucha de las pensiones está, en fin, adelgazando, y prácticamente pues en la legislatura esta hucha en fin, ha perdido 60.000 millones, un gran desastre. Y la UGT, ¿y usted tiene alguna idea para las pensiones? Me gustaría escuchar si es recuperable las pensiones. Es una preocupación tremenda en España, lógicamente, sobre todo por los jóvenes que no van a poder cotizar. Tenemos generaciones ya, no una, sino varias, que realmente el futuro de las pensiones públicas para ellos es complejo. Entonces, ¿qué cabe hacer con las pensiones? Bueno, primero hay que decir que las pensiones en nuestro país se van a mantener. Y yo creo que los pensionistas actuales, que ya empiezan a tener también miedo, tienen que perder cualquier temor, porque tenemos que mantener el sistema de pensiones, vamos a mantener el sistema de pensiones. Eso incluso es bueno para el momento económico en el que estamos, porque hoy en día quien mantiene la economía en buena parte son los pensionistas con las pensiones, y por tanto no es bueno generar esta situación de incertidumbre que seguramente que retrae al consumo y nos impide crear empleo, y por tanto es difícil llegar hasta aquí, ¿no? En segundo lugar, yo creo que en el futuro tendremos que hablar de cómo los jóvenes de hoy llegan a tener pensión, porque efectivamente el sistema anterior requiere unos años que va a ser imposible que un joven pueda llegar a tenerlos, como consecuencia del momento que vivimos, de la inestabilidad en el empleo. Pero de eso vamos a tener mucho tiempo para hablar, y yo estoy convencido que los que tengan que hacerlo lo van a hacer pensando en los jóvenes. Hay sistemas, en Francia puedes convalidar años incluso pagándotelos tú de tiempo perdido al principio de cotizaciones. Es decir, yo creo que aquí tendremos que encontrar un sistema, porque las pensiones tienen que existir, porque una persona cuando llega a una edad tiene que jubilarse, ¿no? Y yo creo que a corto plazo hay que restaurar el Pacto de Toledo. Restaurarlo quiere decir que las decisiones en materia de pensiones se tienen que hacer con un consenso político amplio. A mí me gustaría que se pudiera abrir más el propio Pacto de Toledo, con participación de las organizaciones sociales, de las propias organizaciones empresariales con más fuerza. Y hay algunas medidas que me parece que se habrían de poner en marcha a corto. Una, quitar todas las subvenciones que hay en estos momentos al empleo. Todo el mundo es consciente de que no genera ni un empleo. Nadie contrata a un trabajador o una trabajadora por la subvención que tiene en la seguridad social. Y eso, depende cómo se mire, son 2.500 millones o 3.700. Entonces, aquí tenemos una parte que podemos recuperar de manera inmediata, y aunque parezca que no, tiene su importancia.
En segundo lugar, las pensiones hay que pensar que tienen que estar sufragadas en parte por los presupuestos generales del Estado, porque hay pensiones que se pagan que no corresponden estrictamente al sistema contributivo. Y en ese sentido, nosotros estamos en contra de que se saquen del sistema, porque luego la reactualización sería compleja, pero en todo caso sí que creemos que el Estado debería aportar vía presupuestos recursos. Y a mí se me ocurre que cuando se fundó la Seguridad Social, en parte el número de trabajadores era tenía una relación bastante directa con la riqueza que generaba una empresa. Hoy eso ha desaparecido. Y a mí, yo creo que una de las cosas que tenemos que discutir, estas nuevas empresas tecnológicas, digitales, cómo van a contribuir al sistema, teniendo en cuenta que van a tener muy pocos trabajadores, pero que tienen que contribuir a la propia consolidación de riqueza del país. Y eso me sirve para entrar en ese debate. No solo, ahora lo planteo en términos de seguridad social, pero este es un debate que tenemos ya y que vamos a tener que planteárnoslo. ¿Cuál es su previsión? ¿En 2 años la hucha de las pensiones puede estar vacía? No, yo creo que tenemos que restaurar el Pacto de Toledo, hay que retirar las subvenciones y con eso no va a estar vacía en 2 años. Hay que pensar que 3.700 millones de euros que puedas rescatar cada año ya es un alivio, ¿no? Yo creo que vamos a mejorar los salarios por la vía del cambio de la reforma laboral, y eso será una aportación importante a la seguridad social. Es decir, yo creo que no, que la hucha no hay que dejarla sin nada, pero tampoco nos tenemos que morir, porque la hucha se hizo para gastarla. También lo digo un poco para no volvernos locos, porque en este país un día dijimos todos que y yo me he quedado un poco sorprendido, ¿no? Porque hay que bajar las cotizaciones porque la hucha está creciendo mucho. Ahora resulta que como se gasta, no se puede gastar. No, esto está para eso, para que sube y para que baje. Ayer tuve ocasión de estar con el secretario general de Comisiones Obreras y me lo ponía fecha. Él decía que hasta el 2040 las pensiones no corren riesgo, pero introdució un matiz que yo le quería preguntar, porque dice que esta idea de que el sistema de pensiones está en riesgo inminente está pensado por gente que quiere promocionar en los planes privados de pensiones. Él cree que hay un intento de que la gente suscriba planes privados para que las pensiones, debilitar lo público, ¿no? Le quería preguntar si usted comparte esto, pero sobre todo me interesa el tema de la reforma laboral, porque el Partido Popular ya ha dicho que está dispuesto, que esa fue una de sus banderas, la reforma laboral, a abrirla en canal, a replantearla. Usted dice que UGT queremos que se derogue, y si no, que hay que abordar el tema del despido, la forma de contratación, la negociación colectiva. ¿Cuál sería, desde su punto de vista, las prioridades de esa reforma? En relación con la primera, comparto la opinión de Ignacio. Creo que realmente detrás de todo esto también hay una campaña para los fondos privados. Lo que pasa es que yo procuro no quedarme en eso, porque hay cosas objetivas encima de la mesa. Entonces prefiero responder a las cuestiones objetivas sobre el sistema, que no situarlo solo en relación con una campaña que existe, porque en realidad los fondos de pensiones privados siempre han estado presentes intentando estirar, teniendo en cuenta que los fondos de pensiones privados han fracasado en todo el mundo. No hay ningún lugar del mundo donde un sistema general de pensiones de carácter privado no se haya arruinado y los pensionistas no se hayan arruinado, ¿no? A ver, yo creo que un sindicato, el hecho de que el Partido Popular en estos momentos esté en disposición de reformar la reforma, lo tiene que valorar positivamente. Y yo lo valoro muy positivamente. A mí, bienvenidos, es decir, pero no tampoco creo que tengamos que verlo como reproche, porque si no, en el país es imposible poder avanzar en ese proyecto, con ese proyecto común. Es razonable que haya cosas que haya que revisar, y sobre todo la reforma laboral, en cualquier persona objetivamente sabe que hay elementos que se nos han ido a las manos.
Y eso te lo admite hasta un empresario cuando hablas con él, porque repito, que una camarera de piso en la provincia de Barcelona cobrara 1.300 euros y que ahora no llegue a los 700 euros al mes como consecuencia de las empresas de servicios integrales que han sustituido a esas personas, pues es algo absolutamente inadmisible en un sector que no está en crisis, en un sector que no baja precios porque no tiene un problema de competitividad de precios. Y dices, bueno, ¿por qué? ¿A dónde va a parar ese dinero? Y eso es consecuencia de la reforma laboral, ¿no? Nosotros lo que nos gustaría es volver al punto de partida en el que estábamos, no para quedarnos, sino para el que estábamos antes de las reformas, no para quedarnos, repito, de las reformas, de la las reforma reformas del PSOE también, por ¿no? supuesto, la Anterior última a la reforma de última Zapatero del PSOE. también, para restablecer con la patronal los elementos necesarios para tener un sistema de relaciones laborales que tienda a qué, que tienda a la calidad. Nosotros necesitamos ser un país de calidad, no de bajos precios. ¿Y calidad quiere decir en la industria? Sí, por eso queremos un gran acuerdo estratégico por la industria. Este país tiene que apostar por la industria. Si no apostamos por la industria, no vamos a generar empleo de calidad y que dé rendimientos para poder mantener el sistema de pensiones o los sistemas públicos en general. Eso es lo que ha solventado los grandes problemas en países como Alemania o otros países del entorno. Y aquí habría una gama amplia, incluso los que llaman nuevos emprendedores, sobre todo aquellos ligados más con las nuevas tecnologías. Yo me encuentro con gente que tiene proyectos que les es muy difícil llevarlos adelante porque son gente que lo que no quiere es burocracia, y este es un país que nos come la burocracia. Eso también lo tendríamos que tratar y ver de qué manera les damos tiempo, ¿no? Carmen Morodo. Yo quería volver al tema político, y es si usted cree que con los resultados, como seguimos en la misma posición de bloqueo, si usted cree que con los resultados de las elecciones de junio hay margen para, si no hay desbloqueo con Rajoy, para que la izquierda, liderada por Pedro Sánchez, intente algún tipo de alternativa de gobierno que no sea ir a unas nuevas elecciones. Yo creo que no es un problema lo que yo creo, es un problema objetivo de matemáticas. Matemáticamente es posible. Bueno, pero a veces las matemáticas, luego gestionar esas matemáticas en el día a día, por eso le pregunto, no es tan fácil. Yo creo que es muy difícil gestionar el Parlamento en cualquier caso. Entonces, a mí me parece que estamos en un tiempo en el que todo el mundo ha llegado a la conclusión de que el partido más votado tiene que intentarlo, tiene que ponerse en marcha para intentar formar gobierno. Por eso decía que se aproveche bien el tiempo, porque aprovechar el tiempo para mí, vuelvo a decir, es hablar de materias, no es hablar de cosas abstractas. Dos, si eso fracasa, pues puede haber otro intento, pero no quiero transmitir la opinión de que mi organización está absolutamente entregada a una causa o a otra. Nosotros estamos entregados a la causa de los intereses que representamos, que son los cambios que necesita el país para que la gente viva en mejores condiciones. Esta es la posición de la UGT actual, de la dirección actual de la UGT, y de aquí no vamos a salir. Nosotros no tenemos un deseo especial de que estén unos o estén otros. Tenemos un deseo especial de que se hagan unas políticas o se hagan otras políticas. Y por eso, en esta andadura en la que a mí me corresponde dirigir la UGT, me van a encontrar mucho hablando de propuestas, me van a encontrar mucho intentando que los problemas que vive la gente que nos está escuchando, los ciudadanos que nos están escuchando, salgan. Y me van a escuchar poco intentando meterme en la vida política, porque yo sé que gobierne quien gobierne, con unos más y con otros menos, es evidente, porque hay programas que se parecen más a la posición que tenemos nosotros, eso es una cosa que es bastante evidente, pero al final el sindicato tiene que estar ahí de contrapoder para conseguir que esas políticas se lleven adelante. ¿Le gusta ver a un líder del sindicato andaluz de trabajadores como Diego Cañamero en el Congreso de los Diputados? ¿Le gusta o qué reflexión le produce ver a Cañamero en el Congreso? Bueno,
A mí me parece muy interesante, pero nosotros ya hemos superado esta fase. Es decir, a mí me gusta que no haya ningún dirigente de la UGT que mantenga responsabilidades en el sindicato, en el Parlamento. Y por tanto, más allá de la admiración personal o de lo que te pueda parecer que esté un líder de un sindicato en el Congreso de los Diputados, esta es una fase que nosotros tenemos superada. Yo lo que me gusta justamente es que los dirigentes del sindicato estén en el sindicato defendiendo a los trabajadores desde el sindicato, desde la sociedad, y que la vida política pues lo hagan otros. Y una última, esta tertulia, que sé que le resulta tan interesante habitualmente, porque nos lo ha dicho alguna vez, la hemos comenzado hablando de Donald Trump. Es el nombre de esta madrugada, ya es el candidato oficial de los republicanos para ser presidente de la Casa Blanca o no, ya veremos en las elecciones de noviembre. Le pido una reflexión al respecto. ¿Usted se imagina un mundo gobernado, ya sé que es de Estados Unidos, pero un mundo en el que un líder de ese mundo fuera No, si Donald lo puede Trump? decir gobernado por... Bueno, sí, ya, por si acaso... Lo puede decir tranquilamente. Por si acaso intuye algún tipo de intencionalidad. Todos Sí. hemos dicho en alguna ocasión que nos gustaría votar al presidente de los Estados Unidos y últimamente también al canciller alemán. Pues sí. Pero, francamente, ayer por la noche estaba viendo las noticias y no me lo quiero imaginar. Creo que realmente sería un drama para la humanidad. Siempre tenemos la ventaja que el sistema americano es de contrapoderes y por tanto el presidente tiene muchos, pero no los tiene todos, ¿no? Pero a mí me parece que sería una muy mala noticia para los ciudadanos del mundo que este señor asumiera la presidencia. Para los ciudadanos americanos no lo sé, porque ellos tienen que votar, ¿no? Y por lo tanto no soy yo quien se lo tiene que decir, pero para los ciudadanos del mundo creo que no sería una buena noticia, ¿no? Pepe Álvarez, el secretario general de la UGT. Pepe Álvarez, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Gracias a vosotros, es un placer compartir la tertulia.